Hola mis amados hermanos, continuamos hoy con la encomienda que Dios ha depositado en nuestras manos de compartir lo que es su santa y su bendita palabra con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a seguir en el libro, en la primera epístola del apóstol San Juan a la iglesia, tanto a la de Éfeso en ese momento a la cual se le escribió, como a usted y a mí hoy en estos días postreros. Vamos a continuar conociendo y aprendiendo su santa y bendita palabra. Ayer nos quedamos en el versículo 3, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3. Vamos a continuar conociendo lo que Dios quiere enseñarnos. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. ¿Que conocemos a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios hecho carne, a nuestro Salvador. Si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, esta palabra aquí, mandamiento, no está haciendo referencia a la ley dada a Moisés, los mandamientos que le dio Moisés, sino los mandamientos dados de parte del mismo Dios para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Entonces, al nosotros ponerlo en práctica, entonces conocemos, o sea, yo te voy a conocer a ti, usted me va a conocer a mí, por medio de guardar, aplicar, anunciar sus mandamientos. Pero para nosotros, recuérdese que aquí Juan está escribiendo lo que él oyó. ¿De quién? De parte de Cristo. Y para esto vamos a ir a Mateo para que nosotros nos demos cuenta donde Jesús establece y muestra los mandamientos. En Mateo 22, el gran mandamiento que hoy Dios nos tiene establecido, sus mandamientos que hoy nos tiene establecido, que no son lo mismo de la ley de Moisés, porque allá era una manera diferente de regirse para agradar a Dios y estar delante de la presencia de Dios. Hoy es otro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin estos grandes mandamientos es imposible que nosotros digamos que le conocemos. Pero esto tiene su enseñanza. Vamos a buscar Mateo capítulo 22, versículo 37. Oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El 36. Ahí viene la pregunta. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oiga. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento en todos los tiempos y en todas las edades. Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí esa palabra, toda la ley y los profetas, está haciendo una referencia a lo que era el Antiguo Testamento. Ahora bien, hoy ya no es en la ley de los mandamientos de la ley, sino en nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a estos dos mandamientos: amar al Señor tu Dios. Porque recuerden que en Mateo él está teniendo una conversación ahí y le está dando una instrucción ahí. Eso no es una enseñanza generalizada, pero los mandamientos de Dios son fundamentados y basados en el amar a Dios por encima de quien sea y de lo que sea. Este es el énfasis que quiero hacerle a ustedes para que usted entienda de qué manera es que se demuestra que conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos y hacemos referencia a que a amarlo sobre toda la cosa, porque esto es por lo cual Jesús vino a este mundo, dio su vida en la cruz para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Ve? Por el amor a Dios, pero por encima de todo,
amados hermanos. Y nosotros tenemos que, por medio de lo que nosotros vivimos, por medio de lo que enseñamos, por medio de lo que compartimos, nos damos cuenta, y por medio de lo que buscamos y de lo que queremos, pues ahí nos damos cuenta si estamos cumpliendo el mandamiento. Porque no es lo mismo decir que amamos a Dios y en el momento, en la situación que nosotros nos encontramos, en la prueba, en la dificultad, en el momento de nosotros enseñar, entonces demostramos lo contrario, porque nos regimos por enseñar y por prepararnos humanamente hablando y no espiritual. Entonces eso demuestra que no hemos conocido a Dios, que no lo hemos conocido, amados hermanos. No es lo mismo decir yo amo a Dios que tú manifestarlo, porque si usted ama a Dios, ama su palabra. Mire, amado hermano, y lo más difícil para un ser humano es sentarse a leer la Biblia día tras día, a leer la Biblia, a conocer su palabra. A nosotros desear la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche materna de su madre, porque de boca cualquiera ama a Dios. Pero a la hora de usted demostrarlo, como con cada una de las cosas que lo caracterizan a él, como la humildad, la mansedumbre, reconocer cuando usted tiene una falta, reconocer cuando usted está flojo en una área, reconocer que hay algo que usted no entiende, que usted no lo reconoce. Eso demuestra que no conoce a Dios. Y la salvación de nosotros los hombres consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. No hay forma de que usted no conozca a Dios por medio de la palabra, que usted pueda acercarse a Él. Porque por eso es que nos dice, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Al conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, ellos te libertarán. Pero si uno ni siquiera lo conoce, ¿qué fe y qué amor es ese? Eso es ficticio, eso es de boca, eso es simplemente una expresión. Y todavía nosotros vemos con nuestra vida, con nuestras actitudes, con lo que sentimos dentro de nosotros, que no hemos sido libres dentro y no lo queremos reconocer y decimos que amamos a Dios. Aquí Juan lo demuestra claramente. Recuerde que en este tiempo había una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que no reconocían a Cristo, no reconocían a Cristo, porque hay que ir al contexto. Como hombre, Juan haciéndole frente al gnosticismo que se estaba manifestando en esos tiempos, introduciéndose en la iglesia, nada más creyendo en las cosas espirituales, no combinando la secular con lo espiritual. Entonces ellos creían en Jesús, pero no en carne. Por eso es que dice la Biblia que el que no reconoce a Jesús, el que no reconoce a Jesús, está en contra de él. Pero era haciéndole frente a esta situación. Pero hoy, aunque lo reconocemos como 100% Dios y 100% hombre, sus enseñanzas, la confianza, porque cuando no podemos alcanzar y lograr lo que queremos como hombre, entonces, o espiritual, entonces hacemos la fuerza humana o hacemos una fuerza sobrenatural, desconectando una cosa de la otra. Entonces eso demuestra que no conocemos a Dios. Los mandamientos de Dios van fundamentados de acuerdo a su esencia, a su divinidad, a sus enseñanzas. Esos son los mandamientos. Pero nosotros queremos cumplir los mandamientos de Moisés, obviando los mandamientos de Cristo, que los mandamientos de Cristo son enfocados en la humildad, en la mansedumbre, en la esperanza, en la confianza, en el amor, en la paz, en la misericordia, en el perdón. Algo que es difícil para nosotros los hombres. Estos son los mandamientos de parte de Cristo. Y el que no lo lleva, no los conoce, no lo ha conocido. Puede conocer Biblia completa, puede conocer los mandamientos de Moisés, puede conocer toda la teología que quiera conocer, pero a Cristo no lo conocen y por eso no logramos ser libres hasta que no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. El versículo 4 dice, el que dice,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amado hermano, mire, esta gente negaban la existencia de Cristo como hombre. Estaban negando. Esa enseñanza se estaba introduciendo en la iglesia. Y Juan le está hablando a la iglesia de Éfeso para que la iglesia de Éfeso se apartara de esa enseñanza. Eso era literal antes. Amado hermano, hoy es más difícil para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros introducimos esa misma enseñanza de otra manera. Antes no reconocían a Cristo como hombre, pero hoy no lo reconocemos como espíritu, porque cuando usted y yo confiamos en nuestra fuerza, en nosotros mismos, estamos negando el dominio y el control que tiene Cristo sobre todas las cosas en nuestra vida. Ah, no, que yo no puedo dejar esto, pero eso te está haciendo daño conforme a la relación tuya con Dios. Yo no puedo dejar de hacer esto porque, y nos apoyamos en la misma palabra. El enemigo es sutil, se ha sabido introducir y cambiar en los tiempos. Cuando él se da cuenta cuál es el cambio que el hombre hace, el ser humano empieza a confiar en Cristo, ¿verdad? Como hombre, entonces él le busca la manera de que ellos, como hombre, olvidando la divinidad espiritual, el nacimiento por el espíritu. Y si usted confía mucho, entonces te usa la humana. Él se acomoda a los tiempos. El mal se acomoda a la mente del hombre. Y si tú no estás atento conforme a donde Dios desea que nosotros nos enfoquemos, que es nuestra parte interna. Cuando usted está gozoso, feliz, agradecido, contento, no importando la situación, Cristo se está moviendo dentro de usted. Pero cuando usted vive con una ira que no la controla, cuando usted de cualquier cosita que espera o que desea y no lo ve, se quiere volver loco, cuando usted ve que no alcanza lo que usted quiere o no recibe lo que usted quiere, usted se desespera también. Entonces, eso demuestra que usted no ha conocido a Dios, porque los mandamientos de Dios están fundamentados en nuestra vida, nuestro interior. Cuando nosotros le fallamos a Dios en la presencia de Adán como representante de nosotros los seres humanos, inmediatamente en él entró la ira, en él entró el temor, en él entró la vergüenza. Antes de esto, lo que había era confianza en ello, inocencia. ¿Me está entendiendo? Entonces ahí es donde apunta. No se trata de mandamientos de hombre, se trata de los mandamientos de Dios por medio de Cristo que se manifiestan en su interior, en su manera de ser, en su dependencia absoluta de Dios. El que no guarda estos mandamientos basados y fundamentados en la vida completa, en la esencia, en la divinidad y en los planes de Dios, no lo ha conocido, mis amados hermanos. Seguimos leyendo. El versículo 5 dice lo siguiente. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en que guarda su palabra. ¿No le parece ese versículo en Mateo 7:24? El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que se edifica su casa sobre la roca. Y aunque vengan problemas, aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, no se va a caer ni se va a mover porque está fundamentado sobre la roca. Pero ¿cuáles son esas palabras que Jesús le estaba enseñando en el sermón del monte a todo el que estaba escuchando ahí? ¿Cómo empieza el versículo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu, mi hermano, mire, se levanta a las 3 de la mañana, lee la Biblia. Miren, por medio de sueños, de visiones y revelaciones, Dios le muestra cómo está su vida y lo que va a hacer. Pero por medio de la palabra, que por eso es que tenemos que desearla, Dios se nos revela, Dios se nos da a conocer.
Una cosa es que Dios le dé a conocer su condición a usted y a mí. Otra cosa es que Dios se nos revele. Un ejemplo, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo, pero quien le reveló a Cristo fue Ananías. ¿Por medio de qué? De la palabra que nuestro Señor Jesucristo había enseñado a los discípulos. Entonces, si usted no anhela la lectura de la Biblia, y no simplemente la lectura de la Biblia, no, la palabra que sale de Dios por medio de la Biblia acerca de sí mismo, usted lamentablemente no lo ha conocido, y por no haberlo conocido no puede ser libre del pecado y de la maldad. Y lo grande es que al no ser libre, justificamos nuestra condición haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento nadie era libre, porque la libertad vino por medio de Cristo. Estos hombres que Dios utilizaba, lo utilizaba para una obra especial, específica. Esos hombres, pero ellos también, Jacob, Abraham, Enó, Noé, esa gente vivían bajo la dimensión de la esclavitud del pecado. Hasta que Cristo no viene, vence el pecado en la cruz, Él no lo liberó. Ahí fue que lo llevó, lo liberó, fue allá al mundo de la tiniebla, bajó y liberó a todos esos hombres, porque ellos eran propiedad del pecado. Por eso Cristo baja allá y lo liberta y lo resucita, se lo quita de la garra. Porque aunque Dios lo usaba aquí en la tierra, era Dios que lo usaba porque tenía que llevar a cabo el propósito que Él tenía en su sola potestad desde antes de la creación del mundo. Y todo el que le creyó a Dios en el Antiguo Testamento, Dios no podía dejar que la muerte lo retuviera. Por eso Jesucristo va a reclamarlo de él. Todas esa gente que confiaron en Dios en el Antiguo Testamento, ahí es donde reciben la libertad. Pero a nosotros que quedamos vivos, Él quiere liberarnos del pecado para que así la muerte no nos retenga. Pero si nosotros no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra, no podemos decir que somos de Él. Y si no enseñamos de Él, si no hablamos de Él, si no lo damos a conocer a Él, no podemos decir que somos de Él. Aquí Juan nos está diciendo, léalo de nuevo, analícelo, estúdielo y usted verá que usted va a entrar en una dimensión de conocimiento de Dios y su vida va a ser diferente. Mañana vamos a continuar. Bueno, vamos a leer el 6 ya, para mañana seguir en el 7. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amado hermano, pero no es que usted se va a poner ahora a tratar de ser como Cristo. No, eso no es así. Usted lo que tiene que proponerse, conocer a Cristo. Al conocerlo, creer y confiar en Él, entonces Él, por medio de su Espíritu, viene y nos pone a andar como Él anduvo. Porque no se trata de tu fuerza ni de mi fuerza, sino de la fuerza de Él. Y por medio de la fe, de la confianza plena en Él, entonces Él va a guiarnos a que nosotros podamos andar como Él anduvo. Y ahí nosotros seremos felices y estaremos delante de la presencia de Dios y Dios estará con nosotros. Dios les bendiga y seguimos mañana en el nombre de Jesús.